Gloria a Dios por domingo que estamos aquí una vez más. Amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias a nuestros Nuevos Testamentos y vamos a continuar con esta serie que hemos iniciado y que ya estamos llegando al fin de ella, pero ha sido de gran bendición haber estado caminando de la mano del Espíritu Santo y juntos poder decirle al Espíritu Santo gracias por toda tu ayuda, por todo tu enseñanza, por guiarnos, por consolarnos, por persuadirnos, por convencernos, por iluminarnos, por interceder por nosotros, por estar con nosotros en nuestras limitaciones y en nuestras debilidades. Y le decimos al Espíritu Santo, gracias, gracias Espíritu Santo. Y hoy estamos en el punto de darle gracias al Espíritu Santo por los resultados. Amén. Bendito sea el Señor. Y cuando hablamos de resultados, hablamos de logros, hablamos de éxito. Amén. Porque eso es una palabra importante, porque cuando tú y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando tú y yo nos dejamos instruir por el Espíritu Santo, vamos a obtener resultados gloriosos. Amén. Lo vemos aquí en Hechos capítulo 16, donde estamos nosotros en nuestra serie. Que el Espíritu Santo fue guiando a Pablo, fue guiando a sus acompañantes, que eran el joven Timoteo, Silas y Lucas. Los fue guiando no conforme al plan que ellos tenían, sino conforme al plan de Dios, conforme al plan del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, sabemos, Pablo no hizo lo que estaba en su agenda, pero hizo lo que el Espíritu Santo le estaba dictando que hiciere. Y por fin el Espíritu Santo les da revelación, gloria a Dios, porque en medio de cualquier confusión que pueda haber en tu vida, date cuenta que hay un Troas para ti, para mí. Que hay un lugar, que hay un momento donde Dios nos va a dar revelación, donde nos va a dar iluminación, donde va a aclarar todas las cosas. Y vamos a poder nosotros caminar, transitar con seguridad, sin miedo, sin nubes de confusión en nuestra mente. Y no hay nada más hermoso, mis hermanos, que poder caminar nosotros con la seguridad de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Bueno, entonces llega el apóstol Pablo a Filipos. Amén. ¿Por qué llegó a Filipos? No llegó por accidente. Llegó a Filipos porque en la mente de Dios, en la mente de nuestro Señor Jesús, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estaba el plan de que el Evangelio se predicara en esa ciudad. Entonces tú te preguntas, ¿por qué estoy yo aquí en esta mañana? No es de accidente. Amén. Estás sirviendo al Señor, estás en este lugar porque Dios ha querido que estés aquí, porque Dios tiene una misión para ti. Ahora tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos ilumine, que nos revele, que nos indique y poder nosotros cumplir con el propósito con el cual el Espíritu Santo nos ha traído a este lugar para servirle. Entonces, vamos a estar hablando, mis hermanos, ahí en Hechos capítulo número 16, del verso 13 al verso 15, y le voy a dar lectura, y vamos a hablar en este tema de gracias Espíritu Santo por los resultados. Vamos a hablar de tres puntos importantes. Dice la palabra de Dios ahí, Hechos capítulo 16, del verso 13 al 15, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Gloria a Dios por su palabra. Muy bien, los 3 puntos que yo quiero traer para ti en esta mañana es referente a Lidia. El personaje de la narrativa que hemos leído es una mujer, es Lidia. Y esto nos lleva a nosotros a entender que los varones tenemos mucho que aprender de las mujercitas. La mujercita, por lo regular, siempre su corazón está más abierto al Evangelio de nuestro Señor Jesús, por su misma naturaleza con la cual Dios las creó. Dios creó diferente a la mujer del hombre. Y está científicamente comprobado que las conexiones de nuestro cerebro son diferentes. Tenemos mucho que aprender de ellas, no solamente en la cuestión administrativa, porque reconocemos que las mujercitas para las matemáticas son expertas, para la administración en el hogar, no solamente en la cuestión social, porque las mujercitas siempre tienden más a la socialización, los hombres somos más dados a la soledad, pero la mujercita no. La mujercita siempre está buscando la comunidad, la sociedad, la compañía, la pluralidad. El hombre dice yo, la mujer dice nosotros. La mujer está siempre buscando eso, pero no solamente en esos aspectos, también vemos destellos divinos en la mujer en cuanto a ese amor maternal. La mujer siempre va a tener los brazos abiertos para andar cuidando a los hijos. El padre siempre es un poquito más alejado. La mamá siempre es la querendona, la que está ahí consolando al niño cuando se cae, cuando tiene hambre a medianoche. Y el papá oye al niño llorar por ahí y le dice a la mujer: ándale, te toca a ti, levántate, ahí está llorando el niño, fíjate a ver qué quiere. Y el hombre se queda dormido y ahí anda la mujer preocupada. Son destellos, son diferencias. Tenemos mucho que aprender en esos aspectos, pero también primordialmente en esta mañana el pasaje nos lleva a que aprendemos de las mujercitas también en el aspecto espiritual. Y el primer punto que tenemos en nuestro tema es que Lidia, esta mujer empresaria, esta mujer de éxito financiero, porque tenía un negocio, era una mujer emprendedora, era vendedora de púrpura, tenía su propia empresa, tenía sus propios trabajadores. Sí, pero también esta mujer era una mujer de oración. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 al 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, dice, orad sin cesar. Y sin duda alguna que Lidia era esta clase de mujer, porque dice el verso 13 que aquel día junto al río
Lidia estaba ahí presente en ese lugar específico donde solía, dice ahí, hacerse la oración. Y no solamente estaba Lidia ahí, sino que también había un número considerable de mujeres que se habían reunido a orar. Y encontramos nosotros que esto nos ayuda a inferir que Lidia confiaba total y plenamente en Dios. Porque cuando tú y yo oramos, cuando alguien está en oración y en ayuno y persistiendo en la oración conforme a las enseñanzas de Jesús, Lucas capítulo 18, verso 1, vamos a encontrar que el hombre o la mujer va a ser una mujer, un hombre de oración cuando confiamos totalmente en Dios. Porque la palabra del Señor nos dirige a la oración, nos instruye acerca de la oración. Hay que orar antes de tomar una decisión. ¿Quién ha orado antes de tomar una decisión importante en su vida? Mateo capítulo 6, verso 12, encontramos que Jesús antes de escoger a sus discípulos, dice que pasó toda una noche orando. Pero no solamente ahí, después de un gran logro, cuando Dios te ha bendecido grandemente en cualquier aspecto de tu vida, debemos estar en oración, porque dice el pasaje, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con los hombres en Cristo Jesús. Aquí vemos a Lidia, aquel día sábado, junto al río, en el lugar específico donde solía hacerse la oración, ella y muchas mujeres con ella orando, porque habían entendido que antes de tomar una decisión hay que ponernos en las manos de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Después de un gran logro, Mateo capítulo 14, verso 23, dice ahí que la fama de Jesús, los milagros, aquellos que él obraba cuando estaba en la cúspide de su ministerio, después de hacer grandes obras milagrosas, no perdía la cabeza, sino que se alejaba a lugares desiertos para orar. Lidia no fue la clase de mujer que perdió la cabeza, era una mujer exitosa, empresarialmente hablando. Tenía un estilo de vida, tenía una fuente de ingresos importante y en medio de toda su prosperidad no perdió la cabeza. No perdamos nosotros la cabeza en medio de la prosperidad. Confiemos aún más en nuestro Dios y démosle toda la honra, démosle toda la gloria, démosle toda la alabanza y continuemos confiando en Él. Que todo lo que tenemos, que todo lo que Él que disfrutamos no es algo que nosotros hemos logrado por nuestra propia inteligencia o habilidades, sino que entendamos que todo lo que tenemos y lo que vamos a tener y aún lo que no tengamos, todo lo bueno viene de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Gloria a su nombre. Pero no solamente hay que orar en estas situaciones, en medio de la popularidad y la fama. Lucas capítulo 5, verso 15 al 16, como lo hizo nuestro Señor Jesús. No perdamos nosotros nuestra estabilidad espiritual y démonos cuenta que todo lo que tenemos viene de Dios, gloria a su nombre. Pero también en medio del sufrimiento, Lucas capítulo 22, verso 39 al 44, en medio de los momentos difíciles de nuestras vidas,
Tenemos que estar dependiendo del Señor, dependiendo de Papá Dios, platicando con Él, hablando con Él, en medio aún de las circunstancias más adversas como lo hizo nuestro Señor Jesús, pero también enfrente de las luchas espirituales. Mateo capítulo número 4. Cuando el enemigo, cuando el acusador, cuando Satanás, con todas sus acechanzas, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. En medio de esas luchas espirituales, porque el acusador, el enemigo, está trabajando 24/7 y nos tiene en una marca personal, porque conoce tus debilidades y tus fortalezas y está continuamente individualizando el ataque a través de sus acechanzas, y en medio de las pruebas, de las tentaciones que el enemigo venga a ponernos, tenemos que estar en oración y ayuno como lo hizo nuestro Señor Jesús. Gloria a su nombre. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Amén. Lidia era una mujer que había entendido la importancia de la oración. Por eso dije yo que en esta mañana, en la narrativa que estamos leyendo, estamos aprendiendo de una mujer. Y yo me pregunto, ¿cuántas Lidias tenemos en esta mañana aquí presentes? Levanten su mano. ¿Cuántas Lidias? Gloria a Dios, bendito sea, gloria al Señor. Y levantas tu mano y yo te creo. Amén, porque yo sé que eres una mujer de oración. Y ahí estaba Lidia aquel día sábado junto al río, ahí en ese lugar de oración, junto con las otras mujeres que se habían reunido. Gloria, gloria al Señor. Pero pasemos a nuestro siguiente punto. Gracias, Espíritu Santo, por los resultados. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos aquí un ejemplo de una mujer de oración. Pero no solamente eso, también era una mujer de adoración. Porque dice la palabra de Dios, y nosotros seguimos ahí leyendo en el verso 14. Dice la palabra de Dios: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios. O sea que en medio de su vida empresarial, en medio de sus viajes a través de desiertos, a través de todas sus actividades empresariales, de negocio, de compras, de ventas, Lidia no se olvidaba de que quien merece toda nuestra sumisión total, de todos nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, razonamientos, quien merece la sumisión total es nuestro Dios. Gloria a su nombre. Y Lidia había entendido. La adoración no pertenece a los hombres. Pedro, ahí en Hechos capítulo 10, verso 24 al 28, cuando predicó por primera vez a los gentiles, y viene Cornelio y se postra ante Pedro para adorarle, Pedro le dice: no me adores a mí, no te postres ante mí, porque quien merece la adoración no soy yo soy un hombre como tú. Levántate, Cornelio. Pero no solamente eso, también encontramos nosotros, mis hermanos, que la adoración no es de los ángeles. Allá en Apocalipsis capítulo número 19 y versos 8 al 10, encontramos nosotros aquel diálogo que tuvo
Juan el apóstol con el ángel, Juan el apóstol estaba muy agradecido con el ángel, porque el ángel le había revelado Apocalipsis. Y entonces, ante este agradecimiento y admiración, dice Apocalipsis capítulo 19, verso 9, dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dice el verso 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y el ángel me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora, ¿a quién? Adora a Dios. Y allá en el capítulo número 22, ahí mismo de Apocalipsis, del verso 8 al 9, una vez más, dice la palabra de Dios, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Dice, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies de ¿quién? A los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. No lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y le vuelve a decir, adora a Dios. La adoración tampoco es de las imágenes. En Éxodo capítulo 20, del verso 3 al 5, dice la palabra de Dios ahí. Dice, no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de ¿quién? De mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, dice, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios. Lidia, mis hermanos, dice la palabra de Dios ahí que se había reunido no para adorar a los hombres, no para adorar a los ángeles, no para adorar imágenes, sino dice que se había reunido para adorar a Dios, porque quien merece toda la adoración y toda la sumisión es nuestro Padre Celestial. Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración, el único quien merece toda nuestra adoración es nuestro Padre Celestial. Por eso encontramos nosotros esta hermosa mujer, hermoso ejemplo de oración, pero también de adoración, que en medio de todas sus ocupaciones nunca perdió sus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿O cuáles son mis prioridades? La prioridad de Lidia era adorar. Amén. Y ojalá y que nunca nos confundamos en nuestras prioridades, sino que siempre tengamos en la lista número 1 de las actividades de nuestras vidas, no solamente la oración, sino también la
adoración como esta mujer llamada Lidia, gloria a Dios. Pero pasemos al tercer punto en nuestro sermón de esta mañana. Lidia, esta mujer que encontró Pablo, ¿en qué ciudad? No, en Tiatira. Era originaria de Tiatira, pero en la ciudad de Filipos, ¿verdad? En la ciudad de Filipos, junto al río. Amén. Y claro, Dios tenía un plan con eso. Porque cuando nosotros continuamos viendo nuestro álbum familiar, recuerden que les hablé del álbum de fotografías de la familia. Cuando seguimos nosotros estudiando el libro de los Hechos, vamos a ver cómo se logró establecer el reino de Dios en la ciudad de Filipos. Y después Pablo les escribe una carta, la carta a los Filipos, 13 años después. Vemos que aquel día sábado, ahí en Filipos junto al río, cuando Pablo le predica la palabra y Lidia escucha el evangelio, mis hermanos, ¿quién se imaginaba que iba a ser el principio de algo glorioso que iba a continuar? Amén. Por eso dice la palabra de Dios, que la palabra que yo he hablado no volverá a mí vacía. Se predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Se predica el evangelio y muchos escuchan la palabra. Y tal vez algunos distraídos no en ese momento, ¿verdad? Porque a veces en la audiencia hay gente distraída, pero sabemos que esa distracción no va a ser para siempre. Que va a llegar el momento cuando el Espíritu Santo trabaje en tu mente, el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y empiece el Espíritu Santo a redarguir, a instruir, a corregir, a abrir tu corazón a la palabra. Porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Tengamos paciencia con todos, porque no todos los que venimos a escuchar el evangelio estamos en el tiempo de Dios. No todos los que venimos a escuchar el evangelio estamos en el punto de de dejar que el Espíritu Santo abra nuestros corazones. Pero el Espíritu Santo está trabajando. En algunos de nosotros le damos mucho trabajo al Espíritu Santo, porque ahí está el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones y nosotros endurecemos el corazón. No somos no respondemos al Espíritu Santo, cerramos la puerta, pero no nos debe preocupar a ti ni a mí, sino que en su tiempo y en su momento Dios habrá de abrir esos corazones endurecidos. Gloria a su nombre. Por eso, si tienes tu cónyuge un poquito renuente y difícil de tratar, de mecha corta, tranquila, no te preocupes. El Espíritu Santo en su tiempo y en su momento va a abrir ese corazón y va a hacer su obra. O si tienes tu esposo, alguna mujercita media difícil de tratar, levanten la mano los esposos que tienen esposas difíciles de tratar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Alguna que otra por ahí. Tranquilo, no te desesperes. Amén. No te desesperes. Que Dios en su tiempo y en su momento va a abrir esos corazones. Dios va a hacer su obra. El Espíritu Santo va a hacer su obra. Porque la palabra que yo he hablado no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiera. Gloria a su nombre. Y entonces llegamos al tercer punto. Aquel día, ahí en ese lugar, encontramos a Lidia. Dice la palabra de Dios ahí, dice que Lidia estaba oyendo.
estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón. Y esa expresión, que el Señor abrió el corazón de ella, significa que el Señor le quitó los conceptos erróneos de su mente, el obstáculo que le hubiera impedido recibir a Cristo en su corazón. Dios lo quitó, Dios abrió su corazón. Dios es el único, el Espíritu Santo es el único que tiene el poder para poder quitar cualquier estorbo que pueda haber en nuestro razonamiento que nos impida entregarnos al Señor. Y vemos a través de estas palabras del apóstol Pablo, llegamos al tercer punto. Lidia no solamente era una mujer de oración, Lidia no solamente era una mujer de adoración, pero también Lidia era una mujer de fe. Porque dice ahí que el Señor abrió su corazón y ella estuvo atenta a lo que Pablo decía. A veces podemos estar oyendo, pero realmente no estamos internalizando el mensaje. Nos decimos, nos entra por aquí y nos sale por allá. En otras palabras, no dejamos que la palabra de Dios haga efecto en nuestros corazones. El Espíritu Santo está intercediendo, está rogando, está ayudándonos, está tratando de que nosotros nos dobleguemos ante la voluntad de Dios. Ahí está el Espíritu Santo, trabaje y trabaje de día y de noche, trabaje. Lo hacemos sudar, lo hacemos agotarse si hablamos en términos humanos, pero no se da por vencido. Ahí está, porque el Espíritu Santo, Romanos 8:26, está intercediendo por nosotros en nuestras debilidades, porque qué hemos de pedir como conviene no sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está el Espíritu Santo y está trabajando, pero el Espíritu Santo no va a obligarte a que tú abras tu corazón. Él está ahí contigo, ayudándote, fortaleciéndote, hablándote, redarguyéndote, acompañándote, fortaleciéndote, consolándote. Está haciendo tu amigo, tu paracleto, tu acompañante, pero Él no va a la fuerza a abrir tu corazón. Tú tienes que tomar la decisión de abrir tu corazón y entender, y fue lo que hizo ella. Por eso nos damos cuenta que ella era una mujer de fe. Y no era una fe fingida, porque la Biblia nos habla de fe auténtica, pero también nos habla de una fe fingida. Segunda de Timoteo capítulo 1 del verso 3 al 5. Dice la palabra de Dios ahí en segunda de Timoteo capítulo 1 verso 3 al 5. Dice de la siguiente manera. Segunda de Timoteo 1 verso 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte. Al acordarme de tus lágrimas, le está hablando Pablo a un joven, al joven Timoteo. Al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, fíjate, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, trayendo a la memoria que la fe no fingida. Lidia era una mujer de fe.
pero no de una fe fingida. Lidia era una mujer de fe, pero no de una fe efímera. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 18 al 20, nos habla de un ejemplo de lo que es poseer una fe efímera. Una fe también yo le llamo emocional. De que en determinado momento de tu vida que estabas decaído, triste, decaída, y escuchaste un mensaje y dijiste, levantaste la mano, yo aquí, pero realmente a través del tiempo nos podemos dar cuenta de lo que es una fe fingida, lo que es una fe efímera y de lo que es una fe auténtica. Una fe efímera, una fe pasajera, temporal, es aquella fe emocional de que te entusiasmas por un tiempo y después decae completamente tu deseo de orar y tu deseo de adorar. No permaneces. La Biblia nos habla de la fe fingida, nos habla de la fe efímera, pero también nos habla de la fe muerta. Santiago capítulo número 2, verso 17, dice, habla de la fe muerta, que la fe sin obras está muerta. Lo hermoso de este sermón, de este mensaje, hablando de los resultados gloriosos que se están obteniendo en Filipo aquel día sábado, es que el apóstol Pablo le está predicando el evangelio a una mujer que estaba ya preparada para abrir su corazón, para que el Espíritu Santo abriera su corazón. Ella no tenía una fe fingida, ella no tenía una fe muerta, ella no tenía una fe efímera y pasajera y emocional. Ella tenía una fe viva, porque la fe viva nos lleva a la acción. La fe viva nos lleva a la acción. Santiago capítulo 2, verso 14 al 24, dice la palabra de Dios ahí, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí encontramos nosotros, tenemos a Lidia que está escuchando el evangelio, porque la fe viene por el oír. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí está aquella mujer escuchando. Está escuchando el evangelio, y aquella fe auténtica, real de Lidia la llevó a la acción.
No se quedó ahí sentada, bueno, posiblemente sí, posiblemente no. Y siguió exactamente con su misma base presuposicional, no continuó viviendo con su misma cuadrícula de valores y creencias. Ella cambió. Ella accionó. Porque dice la palabra de Dios ahí en el verso número 15, dice, después de haber estado atenta a lo que Pablo decía, dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciéndonos, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Dice, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ven ustedes las evidencias de una fe viva. La fe viva nos lleva a nosotros a aceptar la voluntad de Dios. No argumentamos con Dios, no estamos en discusión con Dios, no estamos en una actitud de pues sí, tal vez lo crea, tal vez no, eso sí me gusta, aquello no me gusta. No, cuando tienes una fe auténtica, dejas de argumentarle a Dios y le crees a Dios. Amén. Y no solamente estás abierta para escuchar la voz de Dios, pero te lleva a la obediencia. Aquella misma hora, dice la palabra de Dios, cuando fue bautizada y su familia. Amén. ¿De qué habló el apóstol Pablo ahí en las orillas del río aquel día? Pues habló de la fe en Cristo Jesús. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sin duda alguna que Pablo le dijo a las mujeres en aquella reunión junto al río, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lidia era judía. Que seguían creyendo en Moisés y en el Torah y en los rituales, en los días de fiesta, en las lunas nuevas, en el día de reposo y en todo el paquete que venía en la ley del Antiguo Testamento. Pero Pablo le está diciendo, porque de tal manera, Lidia, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lidia. Y sin duda alguna que le dijo, Lidia, la ley por medio de Moisés fue dada a Lidia. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesús. Y Lidia abría más los ojos. ¡Wow! Y sin duda alguna que el apóstol Pablo le predicó, le habló a Lidia en aquella ocasión y le dijo, mira Lidia, acuérdate que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estoy leyendo Efesios capítulo 2 del verso 1 al 18. Efesios 2 del 11 al 18. En aquel tiempo, Lidia, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, Lidia, no Moisés, Él, Cristo, es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y el apóstol Pablo, ¿de qué habló? De Cristo. Y no solamente habló de Cristo, pero también le habló de la importancia de morir a través de la fe al viejo hombre, a la vieja mujer, que no se oye tan bien la vieja mujer, ¿verdad? El viejo ser humano, vamos a ponerlo. Cristo le habló de la necesidad de morir. De la necesidad de morir. Y le enfatizó el apóstol Pablo lo que el Espíritu Santo le había revelado a él. Romanos capítulo 6. O no sabéis, verso 3 en adelante, Romanos 6, verso 3 en adelante. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados, y luego sigue hablando ahí del bautismo como una sepultura, el bautismo como una muerte, como una sepultura, como el ser plantados, como el ser crucificados. Y termina en el verso 7 concluyendo, porque el que ha muerto, Lidia, el que ha muerto. Y acuérdate, el que ha muerto. Y está hablando de la muerte, está hablando del bautismo como una muerte, como una sepultura, como el ser plantados, como el ser crucificados con Cristo. Y en el verso 7 dice, y el que ha muerto, Lidia, ha sido declarado justo de sus pecados a través de la fe. No va a ser el agua, no va a ser el bautisterio, ni quien te ayude a llevar a cabo tu bautismo. No va a ser el agua, es tu fe. Tu fe que te lleva a morir a tu vida pasada y empezar una vida nueva. Y dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Está sirviendo, está poniendo de lo que Dios le dio para servir al apóstol Pablo, al joven Timoteo, a Silas y a Lucas. Porque la fe sin obras está muerta. Lidia fue una mujer no de fe fingida, no de fe efímera, no de fe muerta, pero de una fe auténtica y viva, mis hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquel día la fe la llevó a la acción. Y pues ya estaba el bautisterio listo, ¿verdad? ¿Cuál era el bautisterio? El río. Y dijo Lidia cuando Pablo hizo la invitación, pues aquí estoy. Y llegaron al río y entonces, no sé si Pablo, Timoteo o Silas, tal vez. Pablo dice que él no había bautizado a nadie. Tal vez Silas o Lucas. Lidia, ¿crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y tal vez con lágrimas en sus ojos, porque son momentos de mucha emoción. ¿Crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y Lidia, sin duda alguna, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estaba confesando, porque el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré a él delante de mi Padre que está en los cielos.
Pero todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré a él. Dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y le está confesando. Pero no solamente está ocurriendo eso, sino que también está aceptando a Cristo como el Señor de su vida. Porque si creyeres en tu corazón, ¿verdad?, que Cristo es el Señor. Dice Lidia, dice, aquí estoy. Y no solamente yo, toda mi familia. Y ahí estaban haciendo fila su familia y también sus trabajadores, la gente que estaba en su casa sirviendo. Y entonces Lidia es sumergida en el agua, porque eso es lo que significa bautismo, que sea sumergida en el agua. Y cuando estás completamente cubierta del agua, espiritualmente simboliza que estás muriendo a la vida pasada e iniciando una vida nueva. Y como el gozo que tú experimentaste, ¿quién recuerda el gozo que experimentó cuando fue bautizado o bautizada? Amén, que estabas pero súper feliz, súper contento, contenta, amén, gloria a Dios. Pues imagínate el gozo de Lidia, amén. Lidia fue la primer conversión en la ciudad de Filipos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y después iba a haber otras conversiones y se iba a iniciar la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, el Rey en Filipo. Qué hermoso, mis hermanos. Yo me pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien que no ha dado ese paso de fe? Sí, ya has estado pensando y yo sé que un día lo tengo que hacer y ya han pasado muchos años y no lo he hecho. ¿Por qué no hacerlo hoy? Porque dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Y si oyereis hoy su voz, no hagas duro tu corazón. Habrá alguien. Es la primera invitación. Si no lo has hecho, ¿por qué no hacerlo hoy? Si ya lo hiciste, gloria a Dios. Pero a través del camino has estado claudicando y fallando. ¿Por qué no venir hoy y decirle, Señor, quiero hacer nuevos votos, Señor. Quiero que me fortalezcas para ser el hijo que tú verdaderamente quieres que yo sea, porque no he sido lo que debo ser. Y número 3, si hay alguien que quiera o que necesite la oración, porque estás pasando por momentos difíciles en tu salud, en tu vida espiritual, en tu vida familiar y quieres que oremos por ti, ven mientras cantamos, te vamos a estar esperando. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.